La actual crisis económica está arrojando pérdidas extraordinarias en la mayor parte de las empresas españolas. Esencialmente han tenido que parar, han tenido que suspender temporalmente su actividad durante varios meses y con posterioridad la han reanudado, pero en algunos casos o incluso en muchos casos a medio gas. Y, sin embargo, mientras sus ingresos estaban paralizados, estaban congelados, estaban en todo caso mermados, sus gastos han continuado acumulándose. Es verdad que el gobierno ha socializado parte de los gastos de las empresas, los gastos salariales, a través de la figura de los ERTE. Todos los contribuyentes hemos pagado durante unos meses los salarios, el gasto de la plantilla de gran parte del tejido empresarial español. Un problema que sufriremos con mayores impuestos en el futuro. Pero en todo caso, aunque se haya socializado el gasto salarial de muchas compañías, no se han socializado todos los otros gastos. Las empresas han tenido que seguir haciendo frente a todos los otros gastos no salariales, mientras, como decíamos, sus ingresos o estaban suspendidos o estaban disminuyendo de manera bastante acusada. Mismos gastos, menores ingresos, mayores pérdidas. De hecho, en algunos casos las empresas no han tenido ni siquiera liquidez para hacer frente a esos gastos y por eso han tenido que pedir un crédito extraordinario, lo cual va a seguir incrementando sus gastos recurrentes en forma de mayor pago de intereses. Todo eso lo que provoca son pérdidas extraordinarias que impactan negativamente sobre el patrimonio neto de las empresas. El patrimonio neto de cualquier empresa es el colchón de solvencia que esa compañía tiene para navegar por las procelosas aguas del mercado. Es, en cierto modo, la garantía que les ofrece a los acreedores de la empresa de que van a poder cobrar, porque toda pérdida que se acumule en la empresa irá inicialmente contra el patrimonio neto y no contra el derecho de cobro de los acreedores. Sin embargo, claro, si se acumulan muchas pérdidas, ese patrimonio neto va disminuyendo, va menguando y puede terminar desapareciendo. Y cuando el patrimonio neto desaparece, cuando una empresa no tiene fondos propios, decimos que esa empresa ha devenido insolvente. Y cuando una empresa es insolvente, en última instancia tiene dos alternativas: o bien reestructurarse financieramente o bien disolverse. Ninguna de estas alternativas es sencilla porque la reestructuración financiera requiere captar más capital o externamente o internamente, es decir, conseguir que nuevos inversores metan sus ahorros en tu proyecto empresarial para proporcionarte más solvencia y poder seguir operando en el mercado, o internamente a costa de los acreedores de la empresa o de los socios ya existentes pidiéndoles nuevas aportaciones de capital después de que hayan perdido toda la inversión que habían desembolsado en el pasado. Y obviamente la disolución tampoco es algo sencillo, porque cuando se liquida una empresa, primero ese negocio deja de funcionar y por tanto todas las relaciones laborales, todas las relaciones comerciales desaparecen, y eso es una pérdida en principio de capital organizativo, si lo queremos llamar así, que resulta más o menos irreversible, y por otro se procede a liquidar los activos de la compañía, normalmente con pérdidas muy significativas frente al precio al que se adquirieron. Esa depreciación de los activos no es más que una muestra de que la expectativa de mercado es que esos activos, que en muchos casos son específicos o ultra específicos de un determinado modelo de negocio, van a ser menos valiosos, van a generar menor renta fuera de esa compañía de lo que se esperaba que fueran a serlo dentro de esa compañía. Por consiguiente, toda economía que se enfrente a un proceso de quiebras generalizadas dentro de su estructura productiva es una economía que obviamente va a experimentar muchas dificultades en el futuro. Pues bien, es legítimo, es necesario preguntarse qué porcentaje de las empresas españolas se enfrentan ahora mismo y después de la crisis que estamos atravesando y de las pérdidas extraordinarias que se están acumulando en muchas unidades empresariales, qué porcentaje de compañías están expuestas muy intensamente al riesgo de quiebra. Pues bien, esta pregunta la ha resuelto hace unos días el Banco de España. El Banco de España estima que después de esta pandemia, después de esta crisis originada por la pandemia, alrededor de una cuarta parte, repito, una cuarta parte de todo el tejido empresarial español
va a tener patrimonio neto negativo, es decir, se va a encontrar en una situación que conocemos como quiebra técnica. Lo podemos ver en el siguiente gráfico. En un escenario de riesgo, que es el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, porque claramente no estamos ni en un escenario de recuperación temprana, ni tampoco en un escenario de recuperación gradual, en la medida en que estamos metidos de lleno en una segunda ola. En un escenario de riesgo, que es la columna verde que aparece en este gráfico, el porcentaje de empresas sobre el total que van a contar con un patrimonio neto negativo se va a disparar hasta el 22-23%. Y en algunos sectores, como por ejemplo la hostelería, la restauración o el ocio, el porcentaje de empresas en situación de quiebra técnica llegaría hasta el 40%. En otros, como vehículos de motor, un sector económico, industrial, fundamental para la economía española, podría estar en torno al 33%. Por tanto, estamos hablando de una situación de insolvencia sobrevenida de gran parte del tejido productivo español tremendamente grave. Si medimos cuánto empleo se vería afectado, el porcentaje es algo menor porque, como hemos visto en el gráfico anterior, el porcentaje de empresas en situación de quiebra técnica es más alto entre las pymes que entre las grandes empresas, y como las grandes empresas dan más empleo que las pymes, el porcentaje de empleo sobre el total afectado por esta situación de patrimonio neto negativo es algo inferior, pero en todo caso estamos hablando de que en torno al 12-13% del empleo total de la economía española, es decir, unos 2 millones de empleos, están en situación de alto riesgo como consecuencia de la insolvencia sobrevenida dentro del tejido productivo español. Conviene aclarar, sin embargo, que no todas estas compañías en situación de patrimonio neto negativo tienen por qué terminar quebrando. Habría que distinguir entre dos tipos de empresas. Por un lado, aquellas que tienen un modelo de negocio viable, es decir, aquellas que cuando no están suspendidas de actividad son capaces de generar ingresos que cubran sus gastos, es decir, de obtener beneficios, y que por tanto, aunque ahora tengan un patrimonio neto negativo porque han acumulado pérdidas extraordinarias durante este ejercicio, son susceptibles de ser recapitalizadas, de recibir nuevas inyecciones de capital para mantener en funcionamiento ese modelo de negocio viable. Si se puede ganar dinero en el futuro con esas empresas, porque como digo, cuando están en funcionamiento ingresan más que gastan, no es inverosímil que esas compañías consigan inyecciones internas o externas de capital que conviertan su patrimonio neto negativo en un patrimonio neto positivo y por tanto la empresa quede saneada. Pero, aún así, para que esto suceda, España tiene que ser capaz de atraer capital, de amasar internamente capital o de atraer externamente capital. Si tenemos una legislación, tanto regulatoria como fiscal, que ahuyenta la inversión y que repele el ahorro, evidentemente puede haber empresas que, aun siendo viables, hayan caído en una situación de insolvencia sobrevenida, que no consigan captar capital para recapitalizarse y para reflotarse. Y si eso es así, pues empresas con modelos de negocio viables podrían terminar quebrando. Pero, como digo, esa parte del tejido productivo español, patrimonio neto negativo pero modelo de negocio viable, es potencialmente salvable. Pero hay otra parte de todas esas empresas con patrimonio neto negativo que no se van a poder salvar. Son aquellas empresas que están en situación de insolvencia y que no tienen un modelo de negocio viable. ¿Cómo es posible que el modelo de negocio de una compañía haya cambiado tan radicalmente en apenas unos meses? Pues porque la pandemia ha sacudido los cimientos de la economía mundial. En la medida en que la única vía realmente efectiva que conocemos para protegernos frente al patógeno es incrementar el distanciamiento social, hay decisiones de consumo social, es decir, yo consumía en algunos entornos de la mano de otras personas, o decisiones de producción social, yo producía bienes y servicios en algunos contextos de la mano de otras personas que dejan de realizarse. Y si el consumo social cae y si la producción social cae, lo que tenemos es un shock de demanda. Se demandan menos bienes de consumo social, por ejemplo, bares, restaurantes, hoteles, y también un shock de oferta. La producción social, la producción de aquellos bienes y servicios que requieren de una interacción física muy directa entre los trabajadores, también se resiente. Menor gasto y menor producción significa que hay empresas que antes eran viables porque recibían ese gasto o porque se organizaban a través de técnicas productivas que eran baratas porque los trabajadores estaban juntos unos con otros,
que dejan de ser operativamente viables, dejan de vender bienes y servicios o dejan de poder producir esos bienes y servicios en condiciones suficientemente asequibles como para vender sus productos a precios que los consumidores quieran adquirirlos. En la medida en que el distanciamiento social se mantenga, en la medida en que se haya producido un desplome estructural de la demanda de bares, restaurantes, hoteles, en la medida en que los trabajadores rechacen estar empleados en centros de trabajo donde el riesgo de contagio es muy intenso, habrá compañías dentro de nuestro país y también en otros países que no volverán a levantar cabeza. Esas empresas se van a tener que reestructurar porque su modelo de negocio no es viable en el actual contexto social y sanitario, y esa reestructuración va a implicar la necesidad de buscar nuevos sectores económicos que sean compatibles con ese mayor distanciamiento social. El gobierno, de momento, ha optado por diferir el momento de reestructuración, incluso de disolución, de ese tejido empresarial que es insolvente y cuyo modelo de negocio no es viable a día de hoy. Confían en que durante los próximos meses la pandemia haya terminado y que, por tanto, aquel tejido productivo que no es viable dentro del actual contexto social y sanitario vuelva a ser viable porque cambie el contexto social y sanitario. Es una apuesta que de momento está librando a costa del dinero de los contribuyentes y es una apuesta que quizás salga bien, pero perfectamente puede salir mal. Y si el contexto social y sanitario no cambia, esas empresas seguirán sin ser viables y, por tanto, si no son liquidadas, porque el gobierno lo impide, ya sea socializando sus gastos, extensión sine die de los ERTE, o ya sea prohibiendo su disolución. De momento, entre las medidas extraordinarias que ha adoptado el gobierno para esta pandemia, ha decretado diferir hasta 2021 la causa de disolución de empresas por patrimonio neto negativo, ya sea porque, como digo, se socializan gastos o ya sea porque legalmente se restringe la disolución y la reestructuración de empresas, con lo que nos encontraremos es con una parte muy alta del tejido productivo español que serán empresas zombies, es decir, empresas que no estarán generando más valor del que consumen, pero que no podrán reestructurarse porque, como digo, sus gastos son trasladados a otros ciudadanos o porque regulatoriamente el gobierno lo impide. Las empresas zombies son empresas que carcomen el tejido productivo de cualquier país. Lo carcomen porque ellas mismas están podridas y no generan valor, pero también lo carcomen porque tienden a pudrir el resto del tejido productivo sano. Por consiguiente, este es el contexto económico muy complicado en el que ahora mismo se encuentra la economía española. Casi una cuarta parte de sus compañías hoy por hoy están en situación de quiebra técnica. Probablemente una parte, no sabemos cuánta, pero una parte de ese 25% de tejido empresarial en quiebra técnica pueda volver a salir de su situación de insolvencia por tener un modelo de negocio viable fuera del estado de alarma, fuera del confinamiento. Pero habrá otra parte del tejido productivo que no tendrá un modelo viable en condiciones de distanciamiento social y esa parte del tejido productivo tendrá que reestructurarse operativa y financieramente o directamente disolverse. Y si el gobierno impide esto último, lo único que hará será esclerotizar la economía española, consolidar un ejército de compañías inviables que vivirán a costa del erario público, es decir, a costa del resto de empresas que serán viables y que cada vez serán menos viables porque tendrán que estar cubriendo las pérdidas de las inviables. Y cuanto peores sean las ideas de política económica que aplique este gobierno, cuantos más impuestos suba, cuanto más abuse del déficit público y por tanto más nos aboque a subir todavía más los impuestos en el futuro, cuanto más estrangule la economía con regulaciones asfixiantes, tanto más grave devendrá la situación de insolvencia sobrevenida de muchas de nuestras compañías. No es que las compañías insolventes, algunas de ellas pasarán de nuevo a ser solventes, sino que empresas que hoy todavía son solventes pasarán a engrosar el listado de las insolventes. Y por desgracia, la política económica de este gobierno no suele estar repleta de buenas ideas.